Hola, buenas tardes. Hoy 7 de septiembre, martes, día de Consejo de Ministros. Hoy un poco más tarde de lo habitual, o bastante más tarde de lo habitual. A veces tenemos que hacer las ocupaciones personales, digamos, y tenemos prioridades que no podemos dejar atrás. Hoy día de Consejo de Ministros y día de esos que cada vez habrá más información y cada vez información más confusa. Es la sensación que tenemos cada vez mayor de que cuando alguien está en las últimas, lo que intenta es liarlo y tirar de topicazos, tirar de elementos, a veces podríamos decir sorprendentes, para intentar resaltarlos y dar una sensación de capacidad de gestión. Alguno dirá, ¿dónde nos lleva este señor ahora? Pues miren, según parece, Sánchez va a reunir la comisión de delitos de odio porque ha habido en los últimos días cosas graves, no las vamos a negar. Estamos hablando, si no nos equivocamos, y lo decimos con todo el respeto, obviamente, de un par de muertos y de 2 o 3 ataques. Claro, los 130.000 muertos de la pandemia no llevan a crear comisiones ni a hacer nada. La crisis económica con las decenas de personas, empresarios que se han suicidado, no llevan a hacer nada. Porque está claro que entre el gobierno y los medios prostituidos que están acelerando de una manera vergonzante, solo hay que leer hoy El País, por ejemplo, los ataques, que en algún caso incluso alguna columna pide incluso el encarcelamiento de Casado, que creemos nosotros que por ser incompetente Casado incluso no merece ni la cárcel, es decir, podría merecer a lo mejor ir al colegio, ir a la escuela, hacer algún tipo de gestión, pero ir a la cárcel ya parece el sumum del ridículo. Pues parece que aceleran los ataques y parece que han encontrado o quieren encontrar en ese tópico de la derecha, la ultraderecha, qué malos son los fascistas, no sé qué, cualquier vínculo, cualquier idea, con tal de que se desvíe la atención de la realidad. Y la realidad es la que es. Facturas de la luz elevadas a los cielos, mentiras del gobierno constante. Hoy nos han vuelto a pasar datos de hemeroteca donde decía el presidente actual en el 2015, vamos a luchar por los autónomos, ningún autónomo se va a quedar atrás. Y de repente se levantan de las sillas 100, 200, perdón la vulgaridad, auténticos descerebrados, aplaudiendo, bien, que seguramente entre nosotros ninguno era autónomo, ni ninguno le importa una mierda a los autónomos, pero es lo que se llama propaganda. Y la propaganda la vamos a ver cada vez más a menudo en este gobierno. Y cuando hay que tirar de propaganda de una manera tan descaradamente vulgar y soez, pues es que las cosas no van bien. Y esa es la realidad que nadie puede negar en este momento. La situación interna cada vez es más complicada, ya no saben qué tipo de malabarismos hacer para intentar sacar adelante el país. Luego aparecen cosas como que rechazan la propuesta, por ejemplo, de Casado, el Consejo General del Poder Judicial, porque no toca, claro. Por un lado dicen una cosa, por otro rechazan cualquier protesta. Luego, un tema que siempre hemos dicho fundamental en este país, que es la educación, y resulta que el ministro Castells plantea que copiar en un examen ya no sea ni falta leve. Pues ya saben, a partir de ahora médicos, ingenieros, todo el mundo a copiar, que no pasa nada. Estamos creando una sociedad de auténticos analfabetos. ¿Por qué? Porque los que lideran son auténticos analfabetos y tienen que igualarse con todo el resto. Yo no veo unas diferencias muy importantes entre los niveles intelectuales, vamos a decirlo así, de las generaciones con una edad mayor, como la nuestra, por no decirlo de otra manera, con una formación diferente, y las nuevas formaciones, que son unos auténticos descerebrados en muchos casos, no por su incompetencia, que también la habrá, obviamente, sino porque los sistemas educativos se han encargado de crear auténticos descerebrados que no aporten nada a la sociedad. Fíjense que para algunos un líder era Pablo Iglesias, el señor que no trabajó en su vida, que hasta los 30 iba corriendo en pasillos para que le dieran unas miserables clases y chupando de cualquier cosa para dar esas clases y cobrar esos 800 euros, y luego alardear de que tenía un gran currículum y no sé qué. No, perdone, usted lo que era un chupa pasillos. A su edad, mucha gente ya está trabajando desde hace años manteniendo familias, casas y estructuras y empresas. Usted no. Usted se ha forrado al llegar a la política de una manera vil y vergonzante.
Y claro, el problema de estos gobernantes al final es que, y lo hemos comentado esta mañana, acaban comportándose como esos niños pequeños mimados que nunca han tenido que esforzarse para nada. Sánchez parece el ejemplo más claro, que funciona a golpe de antojos. Cuando tenía Iván Redondo todavía parecía estar controlado, pero ahora con un personaje como Óscar López, que incluso se dedica a filtrar a medios amigos, que él no utiliza la escolta cuando Redondo utilizaba 5 personas de escolta y cortaba las calles para salir de su casa. ¿Y qué cojones nos importa a nosotros? ¿Será que no lleva escolta el presidente Sánchez y que no va a ningún bar a tomar nada? Porque esa es la realidad. Al menos el otro se iba reservados a comer y a cenar y pisaba la calle. Pero claro, como Óscar López es un incompetente colocado en paradores para medrar y cobrar un buen sueldo y ahora tiene que demostrar algo, pues lo hace tirando, digamos, incluso de su antecesor. La política, insulto constante al PP, llevar a la opinión pública a decir que Vox es la ultraderecha, porque esto ya parece patético, e intentar convertir a la izquierda en lo sagrado y lo santo. Pero claro, los niños mimados que llevan este gobierno, como hemos dicho, como el caso de Sánchez, pues acaban haciendo las cosas de niños. Y nos encontramos hoy con un detalle de esos curiosos. 3 escoltas del presidente denuncian al presidente por sus vacaciones en Lanzarote. Según parece, les dijeron que se iban un día, pongamos un sábado, y 24 horas antes por SMS les dicen que tienen que alargarlo durante una semana. Hombre, no sabe ni el señor presidente, fíjense que estamos diciendo alargar, es decir, cuando ya estaba la crisis de Afganistán, no saben ni tener a gusto a sus escoltas. No saben ni organizar unas vacaciones el señor Sánchez, funciona a golpe de pito, digámoslo así de claro. Funciona a golpe de ridiculez continuada. Solo los palmeros y los prostituidos de los medios de comunicación, que como decimos en el país parece que están cada vez más abundantes, parece que siguen esa estela. La realidad es otra. La realidad es pasearse por la calle, es preguntar a la gente que tiene un negocio, hablar con clientes, hablar con gente en la calle, hablar con gente que recibe la factura de la luz, hablar cuando tomas un café, cuando vas a un taxi. Hablar, 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 cosa que Sánchez parece totalmente ignorar. Él solo quiere que le hablen a la oreja y decir cosas sencillas, pero que luego eleva a discursos cuando no son nada más que tonterías de un niño mimado. Y tenemos por otro lado que contra esa vulgarización de la política, pues uno de los poderes, la justicia, pues sigue en sus 13. Ahora pretenden, como es lógico, pedir al rey que esté en la entrega a los despachos. Recordemos que el año pasado fue, entre comillas, prohibido por su majestad Pedro Sánchez la presencia del rey con la excusa de que no hubiera incidentes. Según parece, era otra de las peticiones estúpidas del independentismo, que Pedro Sánchez abrió la boca y recibió delante de todos muchos miembros internos, vamos a decirlo así de claro, porque no tiene otra explicación lo de Pedro Sánchez. Mantenerse en el poder, punto, punto, punto. Hagamos las cosas sencillas, expliquemos las cosas sencillas. Algunos intentan explicar dando unas volteretas mentales incluso. Ya no hablamos de los periodistas prostituidos, que son una cosa ya casi ridícula. Pero la realidad es sencilla. La peor gestión en la historia de España la está llevando a cabo Sánchez. Y lo peor, que sigue teniendo palmeros y sigue teniendo prensa prostituida a su lado intentando mantenerlos. Y los vientos en la oposición pues vuelven a ser esa inestabilidad que estamos acostumbrados. Nosotros hemos dicho en alguna ocasión que la fuerza que podría tener el PP vendría de la unión de un triunvirato y pusimos nombres: Ayuso, Almeida, Feijóo. Las peleas internas parece entre Ayuso y Almeida, entre Ayuso y Feijóo parece que se van relajando y ahora entra la polémica de la dirección en Madrid, donde parece que habrá 2 candidatos, Ayuso y Almeida. Y según parece, según dicen, Casado se quedará mirando a ver qué pasa. La realidad que creemos algunos, que Casado fomenta ese enfrentamiento porque juega con aquello de divide y vencerás. Y es muy triste que un partido que debería estar en la oposición constantemente esté preocupado de sus garritas internas, de las tonterías de Almeida y de Ayuso,
de buscar el protagonismo, cuando lo que deberían hacer es buscar sacar a los españoles de la situación actual, no sus cargos, sus presidencias, sus tonterías. Y es una crítica que hay que decirla con claridad, lo hemos hecho en muchas ocasiones, cuando hay que alabar, pero si Almeida y Ayuso, en vez de unirse, van a luchar por la presidencia del PP de Madrid, entre nosotros, que se vayan los dos a la mierda, así de claro, porque eso no es lo que ahora quiere escuchar la gente en la calle. El señor que tiene un bar, que tiene un restaurante, le importa una mierda quién presida el PP, señor Ayuso, señor Almeida, Casado ya ni lo citamos. Si ustedes son tan descerebrados, de en vez de cogerse la mano y decir vamos a esto unidos, vamos a esto con todo, si en vez de eso pretenden hacer una lucha, aunque sea simbólica, han perdido definitivamente el norte. Y quizá ya no es solo el PP de Casado, sino es todo el PP el que pierde el norte, si no acaba de entender que la situación es dramática para mucha gente y la gente no está para tonterías ni gilipolleces. Esto es como si aquí nos dedicamos, salvando las distancias, a ponernos a negociar con una emisora, yo que sé cuál, para intentar mejorar nuestro estatus. Señores, no, el compromiso es compromiso. El compromiso es empezar las cosas y acabar las cosas. Y cuando se acaban, se acaban. Y el compromiso de Ayuso, Almeida, Feijóo incluido, es solucionar los problemas que su líder Casado no puede hacer. No buscar un liderazgo de una manera insulsa, tradicional, y que les aleja de la realidad. Porque no dirán la de risas que pueden caer si el enfrentamiento entre Ayuso y Casado sirve simplemente, perdón, entre Ayuso y Almeida, sirve simplemente para que Casado mire como si él fuera alguien. Desconocemos si Ayuso y Almeida son tan incompetentes para no verlo, pero parece mentira con la panda de asesores que tengan, que se dediquen ahora a esas peleas y que no lo desmientan directamente hoy mismo diciendo no va a haber ninguna pelea porque los dos vamos a ir de la mano, porque los dos queremos que esto funcione. Y eso es algo elemental y básico en situaciones críticas en política y en la vida. Ayer, por cierto, debutó Iglesias tras el fracaso del debut redactando artículos de pena. Pues ayer en la intervención de la cadena SER pues se le ocurrió decir que los comunistas tienen más credenciales que la derecha. En fin, no sé, supongo debe hablar de las credenciales que daba Stalin, por ejemplo, en la fosa de Katynia, 10.000 oficiales polacos. La credencial, recuerden, era una balita en la nuca y enterrados por vida. Suponemos que es la ilusión de Iglesias tener ese arma que salió reflejada en la revista para hacer tiro a la nuca, como hacen algunos de los compañeros con los que pactó el gobierno de España, y que convierten esto ya en algo prácticamente, podemos decir, no desagradable, sino extremadamente vergonzante. De la cadena SER ya no podemos decir nada más. Medio prostituido, donde las prostitutas campan fácilmente y felizmente, suponemos abren la boca cuando les tocan y se los piden, nos agachan a cuatro patas, no lo sabemos, pero suponemos es la realidad de esa emisora y esos medios que algún día fueron serios. Si levantara la cabeza Polanco, como decíamos el otro día, a más de uno le iban a poner precisamente caliente, hay que decirlo así de claro. A todo eso, las cosas continúan. Ese minuto que hemos dicho que íbamos a intentar dedicar, aunque nos va a costar hablar de Afganistán, para recordar que el nuevo presidente de Afganistán, les soy sincero, he leído el nombre y no soy capaz de repetirlo, pues está en la lista de terroristas más buscados. Nada. Eso se llamaría técnicamente un país con terroristas al mando. Pero bueno, recordemos, entrar en Afganistán era un crimen para precisamente estos comunistas, era los usos de los americanos y todo ese bla bla bla. Cuando se fueron, no, era una vergüenza porque dejaban abandonadas a las mujeres. Oiga, si uno no se aclara, pues ¿qué quieren que les diga? Seguramente que se dedique a otro negocio y que no se dedique a la política. Pero claro, en la política unos y otros viven tan bien que ¿para qué quitarnos de nuestro sustento de vida? Y claro, no hace falta decir que eso en Cataluña es la afición de las familias. Desde hace años las mismas viven de lo mismo.
Ahora recuerden que nos enfrentamos el próximo sábado a la Diada. La ANC, esos que organizan actos, esos cantamañanas, los primeros en Cataluña, sabemos muy bien quiénes son, esos histéricos e histéricas que están al mando de TV3, por ejemplo, y otros medios, pues según parece, este año no van a dejar apuntarse a la gente a las manifestaciones. Explican que claro, que no hace falta porque no hay movilidad, no hay que ir a sitios estáticos. La realidad, que se van a apuntar 4, o se van a apuntar 4, y prefieren no hacer el ridículo. Entre nosotros, el ridículo lo hacen abriendo la boca cada día, escuchando a personajes como Puigdemont, escuchando a personajes como el Alay el ruso, que ahora ha salido incluso el gobierno ruso desmintiendo que se hubiera contactado con ellos, con lo cual se confirma lo que hemos dicho desde el primer día. Aquí ha habido unos listos que les han dado un dinerito, según parece 295.000 euros del dinero de todos los catalanes y todos los españoles, a cambio de tomarles el pelo como auténticos borregos, porque no tienen otro nombre. Son aquellos que se deben pensar que los espías, lo explicamos otro día, van con una tarjeta de visita y le dicen: hola, soy del KGB, soy espía, pero oye, para darte información, para conseguir contactos, dame 295.000 euros. Y claro, Alá y otra pandilla de ignorantes analfabetos, pues no tienen otro nombre, suponemos que dicen: oye, hay que darles a esta gente porque esto funciona así, porque lo vi en una película de James Bond y hay que pagar a esta gente. Las risas que se echaron los rusos pensando que vaya país quiere hacer esta gente si sus líderes son tan cortitos y tan tontitos que hasta les engañamos con una tarjeta hecha en el metro. En fin, Alay, Puigdemont, Torra, personajes de chiste, si no fuera porque se gastaran el dinero de todos. Recuerden que hasta el cura de la familia, el señor de Solsona, el obispo de Solsona, bueno, exobispo, con lo cual ya debe ser señor, suponemos, pues parece que se suma a la fiesta. Imagínense lo que hacíamos el otro día. Podríamos traer a Agatha Christie, que la hacemos catalana en un momento, decimos que nació en Palamós o en Figueras, no se preocupen, que aquí nos inventamos todo. Los catalanes somos así. Pues haría una novela magnífica, hablando del cura, de Satanás, de Puigdemont, de la espía que le amó. Bueno, que no le amó, que le sacó, en vez de dinero en este caso, le sacó información, que total, para eso estaba, de la ley, de los rusos, a los que pagan. Al final, parece más un sainete, parece más casi un sueño imposible de ser real, pero en Cataluña lo imposible se convierte en la realidad de cada día. Porque cuando tienes al mando a descerebrados, inconscientes, ignorantes, analfabetos de la vida, que no han trabajado en su vida, que solo han medrado en la política, la llamadita: oye papá, colócame en la Generalitat, quiero ser director general, como hacía Aragonés cuando empezó: papá, págale a esta gente para que me pongan en la lista y sea diputado. Pero hijo, acuérdate que yo era franquista. Da igual, papá, que diremos que los fachas son los del PP y luego vendrán esos de Vox que son más fachas todavía. En fin, la realidad catalana realmente daría para hacer un programa de humor. Y es curioso porque gente como Évole, etcétera, que dicen ser humoristas, curiosamente de esto no hacen ninguna gracia. No explican ningún chiste. Quizá no son humoristas, sino son prostitutos del dinero y saben que lo suyo no es hacer gracia, sino lo suyo es seguir las instrucciones que les dan. Parecen en el fondo que lo de los rusos de la tarjeta de visita, en España se convierte en los rusos de la tarjeta del puticlub, porque parece cada vez más claro que mucho periodista le enseñan la tarjeta, se cree la historia y recibe dinero a cambio de explicar cosas que son, ante todo, una vergüenza y poco inteligentes. Hay que seguir insistiendo en el tema. Como llevamos diciendo y hemos comentado hoy, está claro que la situación debe ser muy desesperada para el gobierno, hablamos también del de Cataluña, para que tengan que actuar de una manera tan mezquina y tan descarada, mintiendo, engañando y creyendo que los tontos siguen existiendo en España, en Cataluña también obviamente, como si nada hubiera pasado. Nos vamos a emplazar ya a la noche, como siempre tiene el pato en el canal La Transferencia. Vamos a intentar entrar un poquito antes que ayer acabamos entrando 1:30, si no nos equivocamos 12:30, vamos a intentar entrar a las 12 y a ver si conseguimos finalmente
bajar un poquito ese horario, no sé, quizá tengamos que hablar con algún agente ruso para que nos obligue a hacer ese esfuerzo, pero la realidad es que aquí vamos a estar porque creemos que hay que explicar historias y hay que seguir explicándolas, aunque estemos hasta arriba de cosas, porque al final la realidad supera la ficción y estamos en un momento donde todo debe explicarse y si uno escucha los medios generales, realmente no se entera de la mitad de las cosas. Nos emplazamos, como decimos, a la noche, como siempre decimos, seguimos.